Vamos a entrar a la palabra en esta noche y vamos al libro de Juan, vamos a seguir con nuestro estudio. ¿Cuántos estuvieron el jueves pasado? Estuvo bueno, ¿verdad? Hoy va a ser algo, esperemos en Dios que más corto, porque hay algunas cosas que tuve que omitir, pero también va a ser muy importante. Permítame poquito. Aquí está. Vamos a Juan, capítulo 5. Vamos a leer desde el 1 hasta el versículo 20. ¿Me ayudas, Cami, a leerlo, por favor? Desde el versículo 1 hasta el versículo 20 de Juan 5. ¿Ya? Listo. Sí. Y después de esas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrarán, de modo que vosotros os maravilléis. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que en esta hora tú nos hables a través de ella, y que sea, Padre, como una semilla sembrada en nuestro corazón, y que pueda dar fruto en su tiempo. Bendito Señor, hoy te ruego, Padre, que tú nos hables, Señor, y que esta palabra sea de aliento, y si es necesario que nos confrontes, que así sea. También te rogamos, Padre, por nuestros hermanos que no han podido venir, que tu preciosa sangre los guarde y los restaure de las enfermedades que están pasando. Cuídalos, Señor bendito, y tráelos con bien de nuevo. Bendito Señor, en esta hora te doy tu lugar, en esta tu casa, y sé bienvenido, Padre. Y que todo lo que se hable, Señor, sea palabra tuya y no mía. Que venga, Señor, tu Espíritu y tome su lugar, y abra nuestros ojos para poder ver tu belleza y tu hermosura, y afina nuestros oídos a la voz tuya en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien. El tema de esta noche con respecto a Juan capítulo 5, yo le puse: cuando Jesús confronta nuestra comodidad espiritual. Este es un pasaje muy conocido por la iglesia de Jesucristo. Cuando este paralítico estaba en este lugar esperando su milagro, y dice la palabra que de tiempo en tiempo
descendía un ángel y movía las aguas. Y en ese mover, el que entraba es el que tenía su sanidad. Amén. La escena ocurre en un lugar llamado Betesda. La palabra Betesda significa la casa de misericordia. Un lugar lleno de enfermos, un lugar lleno de dolor, un lugar lleno de frustración y de espera. Multitudes alrededor del estanque había en ese lugar, pero solo uno fue sanado ese día. Esto nos confronta. No todos los que están en un ambiente de milagros tienen la fe para recibir el milagro de parte de Dios. Hay iglesias que pueden tener, o que puede estar llena de Biblia, oración, predicación y adoración, pero también están llenas de estancamiento, de rutina espiritual, de excusas, di conmigo, excusas, y dependencias emocionales. Estar cerca del mover de Dios no garantiza que tú vas a ser transformado. Esto ¿qué es lo que nos enseña Juan capítulo 5? Ahorita vamos a ver de nuevo la historia, pero quiero dar esta pequeña introducción. En Juan capítulo 5 confronta a la condición espiritual que puede ser que en algún momento de nuestra vida podamos pasar, o que estemos pasando hoy en día. Podemos mirar que el lugar, geográficamente hablando, era un lugar donde se acumulaba bastantes personas. Hay un historiador en particular que se llama Staujon. Él menciona que este mover era de aproximadamente una multitud que esperaba su milagro. La mayoría de la gente que estaba enferma acudía a Betesda para el mover de las aguas, y cuando era ese mover, ellos entraban para ser sanados. Y eso me llama la atención porque quiere decir que en aquel entonces era muy, vamos a decirlo así, era más normal mirar el poder o la manifestación de un ángel que el poder y la manifestación del Hijo de Dios. Porque dice la Biblia que descendió un ángel y movía las aguas, y en eso el enfermo que tocaba el agua es el que quedaba sano. Amén. Pero Jesús llega en una hora donde no había movimiento en el estanque. Él llega en la hora donde no había otro poder externo como un ángel. No lo había. Él llega en la hora donde el estanque estaba quieto y la multitud estaba esperando su milagro. Entonces, una vez viendo esto, quiero que veamos cómo Jesús confronta la voluntad del hombre. Y Juan nos enseña en este capítulo que el Señor muchas veces va a confrontar la voluntad del hombre. Juan 5:6, Cami, ayúdame a leerlo. Casi todo el tiempo vamos a estar leyendo Juan 5:6. Fíjate qué es lo que pasa con el Señor Jesucristo. ¿Qué pregunta le hace? Juan 5:6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Le hace una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quieres ser sano? Nunca le preguntó: ¿puedes estar sano? O ¿sabías que puedes ser sano? O ¿te dijeron que puedes ser sano? Él le hace una pregunta confrontativa a aquel hombre. Le dice: ¿quieres? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho ¿quieres? Aleluya. Y fíjense, Él preguntó esta palabra tan directa a su corazón, y fue ¿quieres? La enseñanza que nos deja esta palabra es que hay personas que aman su identidad de víctima. Aleluya. Hay personas que aman su identidad de víctima, como: ay, a mí nadie me quiere, o no, yo nunca voy a estar allá adelante con el pastor sirviendo, yo no sirvo para eso. Hay muchas personas que aman su identidad de víctima. Todo el tiempo se sienten menos, todo el tiempo sienten que nadie los va a pelar, siempre se están conmiserando a sí mismo. Se acostumbran al dolor, ¿sí? Hay personas que, aunque son hijos de Dios, ya están acostumbrados al dolor.
No, es que esa es la cruz que me tocó cargar. Esa no es una cruz. Bíblicamente esa no es una cruz. Hay personas que se victimizan a sí mismos y se acostumbran a esa vida y ya dicen, no, es que así Dios quiere que yo viva así. Mira, yo recuerdo un hombre, en aquel entonces mi papá le echaba mucha carrilla, ¿verdad? Porque era un hermano de esos de los que pasaba por la casa y diario gritaba a mi papá, el Señor te bendiga, José. Y diario le confrontaba a mi papá, ¿no? Y mi papá le puso Juan el Bautista. Creo que se llamaba Juan, ¿verdad, pa? Pero mi papá le puso el Juan el Bautista porque era bien duro. Y un día mi papá compra un auto, estaba bonito el carro, y pasa el hermano. Ay, hermano. Y después ve que arregla la fachada de la casa y ahí fue donde ya como que dijo, esto ya no va muy bien. Y el hermano se regresa y le dice, hermano, venga para acá. ¿Usted sabía que el Señor nos llamó a la pobreza? Dios quiere que seas pobre. Por eso ve a la casa mía, hay humildad total. No tiene piso, vivo con tierra, no tienen jarra, no tienen nada. Eso es a lo que Dios nos llamó, a vivir humildemente. Y mi papá debatía con él, ¿no? Diciéndole que esa no era la verdadera humildad, que la humildad estaba reflejada en el corazón y en la proyección del carácter del hombre. Y era un debate tan fuerte con él que un día se enojó y nunca más volvió el hermano. ¿Y a qué voy con esto? Que hay muchas personas que se acostumbran a vivir en un dolor, en una condición, porque creen que así los quiere tener el Señor, porque creen que esa es la manifestación de Dios para su vida. Esa es la condición en la que Dios anhela para él. También he conocido pastores que están en contra de que tú tengas algo bueno, el que tú tengas un buen carro, una buena casa. Y no te estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de que de repente te puedes acostumbrar a algo en tu vida que no debe de ser. Te puedes acostumbrar a una condición hasta física en la cual tú dices, no, pues ya me tocó ser gordo y así voy a ser toda la vida. Amén. Hay veces que te condicionas, amas tu identidad de víctima. Hay veces que te acomodas al fracaso totalmente y normalizas la esclavitud. Normalizas la esclavitud de la enfermedad, normalizas la esclavitud al temor. No, yo hasta aquí quedo, yo hasta aquí llego, de ahí para allá que se encargue el pastor. No, yo hasta aquí es hasta donde Dios me ha llamado, de ahí para allá le toca al pastor José. No. Hay personas que han normalizado su esclavitud. Este hombre estaba normalizando ya su vida. Él le dice, ¿quieres ser sano? Jesús llega y le dice, bueno, ¿quieres o no quieres? Esa es la pregunta que le hacía Jesús a él. Y la respuesta de este hombre es una respuesta que no va con la pregunta que Jesús le hace. Jesús le hace esta pregunta, ¿quieres ser sano? Vamos, dile al que está a tu lado, ¿quieres ser sano? Esa es la pregunta que Jesús le hace a este hombre. Él está tirado en ese lugar y el Señor sabe que ya tiene años en esa condición, ya tiene años en esa postura de esclavitud, en esa postura de víctima, en esa postura de dolor, en esa postura de fracaso. Y llega Jesús y confronta su voluntad y le dice, ¿quieres o no quieres? Amén. Hay gente que le es más fiel a su pasado que a lo que Dios puede hacer con su futuro. Hay gente que se aferra a lo que vivió, a lo que pasó, a lo que tuvo, y no se aferra a lo que Dios pretende para su vida. Es que yo cuando estaba joven me hirieron. Sí, pero Dios te puede sanar. Por eso Jesús llega y le dice, ¿quieres o no? Hay personas que hasta el día de hoy tienen esa mentalidad de que como lo dejó mamá y papá, es que así soy porque me dejó mi papá. No. Amén. Es que, ¿por qué te sientes de todo, hermano? Es que mi papá me dejó y está aquí clavado ese dolor. Mira, a mi papá lo dejó su mamá desde muy chiquito y yo no veo ese dolor en él. Yo no lo veo que se ofenda cuando no lo saludo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios sana, Dios sana y le dice, ¿quieres ser sano o no? Pero hay personas que normalizan su pasado y lo cargan todo el tiempo, viven victimizados
basándose y refugiándose en ese dolor. Y fíjate, el mayor obstáculo a un milagro de parte de Dios, cuando estoy hablando de milagro, hermano, no estoy hablando de algo que caiga sobrenaturalmente, estoy hablando de una condición en la que Dios puede restaurar la vida del hombre. No estoy hablando que van a caer millones de dólares, no estoy hablando de un tema motivacional, estoy hablando literalmente que cuando el Señor restablece, te hace esa pregunta: ¿quieres ser sano? Tienes que dejar tu vida. Dios es un Dios de restauración. Dios no solamente sana y te manda así al ruedo, órale. No, Él te sana y te restaura. Una cosa es ser sano y otra cosa es ser restaurado. Cuando yo soy sano, algo internamente se cura, pero cuando soy restaurado, me da Dios voluntad para avanzar al siguiente nivel. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo soy restaurado, algo sucede en mí, que lo que estaba destruido, Dios lo levanta, lo transforma, lo pule y dice: el diamante en bruto ahora va a ser muy brillante. Pero la pregunta que le hace Jesús fue muy confrontante. Juan relata esta historia dando a conocer que el pueblo de Dios podemos caer continuamente en eso. Pasa alguna situación en tu vida y ya te pones triste. ¿Por qué? Por una simple razón: porque no sabes que Jesucristo es el que puede hacer las cosas. Y cuando te das cuenta de eso y le permites al Señor que Él actúe en tu vida, aunque venga un fracaso y un dolor y una espera y algo que no sale como tú esperas, sabes que el Señor va a obrar y te va a restaurar. No solamente te va a curar, no solamente te va a levantar y te va a quitar el dolor de piernas, te va a restaurar porque te va a mostrar el camino y su voluntad hacia donde vas a ser dirigido. Amén. Entonces la confrontación hacia este hombre fue: ¿quieres ser sano de verdad? Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. ¿Quieres ser sano de verdad? ¿O solo quieres un alivio temporal? Mira, la palabra de Dios confronta pero sana. Y hay palabra que se predica y adula en la iglesia pero no sana. Porque la única manera de restaurar es ver lo que está caído, es ver lo que está quebrado. ¿Cuántos dicen amén? No podemos restaurar algo que no lo vemos como quebrado. Y hay muchos lados donde dicen: no, tú sé quién eres, Dios te ama tal cual eres, sí, síguele así, no hay ningún problema. No, el Señor te quiere restaurar. El Señor quiere sanarte, pero también quiere restaurarte. El Señor le estaba diciendo: ¿quieres libertad o solamente quieres que te consuele? Si solamente quieres que te consuele, yo te puedo decir: ay, pobrecito de mi hijo, tantos años aquí tirado. A ver, Juan, ven, Pedro, ven, ayúdenme, levántenlo, acérquenlo al... No hizo eso Jesús. Jesús le dijo: ¿quieres o no? Decídete. Aleluya. ¿Quieres ser transformado o solamente quieres un tiempo que el pastor esté orando por ti? Dios no sana para que sigas igual, querido hermano. Dios sana para que vivas una vida diferente en el Señor. Aleluya. Vamos a leer lo que pasa con este hombre. Juan 5:7. Léeme ese Juan 5:7 acá. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Hasta ahí. ¿Se fijan la respuesta de este hombre? El Señor primero le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Tú qué hubieras dicho después de 38 años? Sí quiero ser. Y todavía Jesús estaba ahí. Ahorita vamos a ver adelante que cuando Él expresa, el Señor Jesucristo le da una cátedra a Él diciéndole: yo no actúo por mi propia cuenta, todo lo que es del Padre viene a mí, todo lo que yo hago es porque proviene de Él. En otra palabra le estaba diciendo: yo soy Dios. El mismo Dios del cielo le estaba preguntando a ese hombre paralítico: ¿quieres ser sano? Y él sale con esto: Señor, le respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. ¿Qué más, Cami? Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Hasta ahí.
Este hombre se justificó. Este hombre le quiso dar una explicación a Jesús por qué no había sido sano. Este hombre, en otras palabras, se defendió. No respondió a la pregunta de Jesús. Respondió con una excusa: es que no tengo quien me meta. Amén. La excusa, querido hermano, siempre va a revelar la dependencia de tu vida. Y este hombre dependía totalmente de los hombres. Él tenía una dependencia de los hombres, tenía una mentalidad pasiva, tenía un espíritu de derrota dentro de él. Cuando dependes de personas, dile que está a tu lado, te estancas. Aleluya. Cuando dependes de Cristo, te va a levantar. Hay personas que no se mueven si la esposa no se mueve. Hay hombres que no se mueven si la esposa no se mueve. Hay esposas que también no se mueven si el esposo no hace nada. Van a ir a la iglesia y se quedan los dos mirándose así. Es que el pollo, el frijol, ¿o qué era? Las excusas. Aleluya. Las excusas. Este hombre se excusó. Este hombre empezó con su dependencia de hombres. Es que no tengo a nadie quien me lleve. Es que no tengo tiempo. Es que no tengo esto. Es que no tengo el otro. Es que no tengo quien me lleve a mi casa de regreso, pastor. Es que esto, es que el otro, es que aquí, es que allá. Es que no tengo quien vea por mí. ¿Ya oraste, mujer? Es que mi esposo no ora. Ponte a orar tú. Aleluya. Es que a mi hijo no le gusta venir. Ah, qué caray. ¿Cuántos papás hay aquí? Este es un paréntesis. ¿Cuántos papás hay aquí? Ok, ¿y cuántos de los papás quisieran que sus hijos vinieran a la iglesia? ¿Y cuántos de sus hijos a veces no quieren venir? Sean sinceros. Ok, y tú, cuando ellos van a ir a la escuela y te dicen, no quiero ir, ¿qué les dices? ¿Qué les dices? Ah, está bien, hijo, no vayas. ¿Sí les dices eso? Entonces, porque para venir a la iglesia, si le dices, bueno, pues, pero cuidas al perro, ¿eh? Ese fue un paréntesis, nada que ver con la prédica. Pero, hermanos, tenemos que ser parejos. Si tú le estás ordenando a tu hijo ir a la escuela, ordénale venir a la iglesia. Aleluya. No, pastor, porque al rato va a agarrar resentimiento contra la iglesia. Ah, entonces va a agarrar resentimiento contra la escuela. Es lo mismo. ¿Sí o no es verdad? Te me levantas porque te me levantas o te paro. Tienes que ir a la escuela. Aleluya. Pero para venir a la iglesia, yo no quiero ir. Está bien, hijo, no te preocupes. Pero ¿estás bien conmigo? Todavía hasta te preocupas si está bien contigo. Si no se enojó. No, hermano, tú eres la autoridad y le vas a decir, vas a ir a la iglesia, porque tienes que ir a la iglesia. Tienes que ir a la casa de Dios. Así como lo obligas a ir a la escuela, oblígalo a venir a la iglesia. Ay, pastor, pero al rato me va a odiar. Entonces haz lo que quieras. El Señor Jesucristo confrontó a este hombre. Amén. Cuando dependes de las personas, te estancas. Mira, no dependas de la oración de tu esposo, tú ponte a orar. No dependas de que si él va a venir, tú ven. No dependas del hombre, depende de Cristo Jesús. El que depende del hombre va a vivir en derrota, pero el que depende de Cristo, Cristo lo va a levantar, lo va a transformar, y un carbón encendido va a encender al otro y juntos van a glorificar al Señor. El Señor hace una pregunta tan simple: ¿quieres o no? Y este hombre saca excusas. Es que los hombres, nadie me pela, nadie me quiere, todos me odian. No. El Señor dice, no. Casi estaba queriéndole decir, ¿quién? ¿No sabes quién está enfrente de ti? Que no necesitas de que el estanque se mueva. Yo tengo el poder para levantarte de la condición que estás. Aleluya.
Vamos al versículo 8, cambia el versículo 8. Fíjense lo que dice. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Wow. Aparte de sus excusas, el Señor no le dice: a ver, muchacho, a ver, pero es que ¿por qué? Y no, él dijo: ay, voy a tener misericordia en este momento. Mira, hombre, levántate. Vamos, dile que está a tu lado: levántate. Acuérdate que Juan 5 está hablando de la condición espiritual. Y Jesús le habla al hombre, le dice: levántate. Y luego le dice: toma tu ¿qué? Y ok, levántate. Jesús estaba rompiendo con su pasividad espiritual, con su vida estancada. Él estaba rompiendo su condición. Una palabra de Cristo va a romper décadas de maldición y de ataduras en tu vida. Pero hay gente que dice: ¿hasta cuándo, Señor, me vas a cambiar? Hasta que tú le digas: sí quiero, pero verdaderamente. Hasta que tú le digas: sí, Señor, sáname, sí quiero. Pero diario ponemos excusas. Es que soy así por la culpa de él. Él tiene la culpa, él me hace así. No. Esto no es así. Tú eres así porque quieres ser así. El Señor te dice: ¿quieres ser sano? Yo te sano. No te va a sanar tu esposa, no te va a sanar tu primo, no te va a sanar Dani, Darío, Nadarita, nadie te va a sanar. Yo soy el que te sano. Si tú quieres, puedes ser sano. Pero la gente, estamos acostumbrados a echarle la bolita al otro: soy una bestia porque ella me hizo así, porque él me hizo así. No, hermano, tú eres así porque tú quieres ser así. Dios confronta la voluntad de este paralítico y le dice: ¿quieres o no? Y él saca la excusa, pero el Señor tiene misericordia de él y le dice: levántate. Voy a romper con tu pasividad, voy a romper con tu mentalidad, voy a romper con tu yugo de esclavitud. Toma tu lecho. Cuando el Señor le dice: toma tu lecho, Él está confrontando su condición de su pasado. En otras palabras, Él se levanta. ¿Un paralítico se puede levantar? Ok, en el momento que Él se levanta, el Señor rompe el esquema de su mente y dice: para que veas quién soy. Ahora toma tu lecho, no me lo dejes ahí tirado. Tómalo, cárgalo. Necesito que lo cargues. ¿Para qué lo tenían que cargar? Para confrontar su pasado, para que recuerde de dónde lo sacó el Señor, para que recuerde de qué condición lo levantó. Y yo me imagino a este hombre levantándose y luego tomando su lecho y luego caminando, encontrándose a la gente. ¿A qué no este era el paralítico? Y él: sí, pero alguien me sanó. Y testificando con su lecho, recordando que él estuvo caído, pero hubo alguien que solamente le dijo: ¿quieres? Y él lo restauró en un instante. Aleluya. Y luego le dice: anda. Esta es una actividad o una activación de propósito. El Señor no solamente le dice: levántate y toma tu lecho. Él le dice: levántate, toma tu lecho y dale duro. Algo va a pasar, algo va a suceder en tu vida. Jesús no solamente ha venido para sanar tu vida. Jesús reposicionará, reactivará y redireccionará tu vida a favor del reino de Dios. Es tiempo de dejar a un lado las excusas espirituales y decirle al Señor: sí quiero, hazlo en mi vida, Señor. Quítame de la esclavitud del yugo, quítame de la esclavitud de la muerte, quítame de la esclavitud que me asedia todos los días. Ya no quiero echarle la culpa al vecino, al primo, al amigo. Soy yo. Sáname, sí quiero. Aleluya. Y en ese momento Jesús reposiciona a este hombre, lo reactiva, lo redirecciona. Imagínate, este hombre no tenía propósito, tantos años ahí tirado. ¿Cómo estaría su aspecto? Degradante, ¿verdad? Sin poder caminar, sin poder tocar el agua para echarse un baño, sin poder no hacer nada. A lo mejor hasta se hacía pipí, no lo sabemos, pero no podía caminar. Y el Señor rompe con esa vida de él.
Amén. Lo que no cambió en 38 años este hombre, Cristo lo cambió en segundos. ¿Sabes algo? Eso habla del poder de Dios en la vida del hombre. Solamente Cristo es el que transforma al hombre. Nadie puede transformarlo. Nadie. Ni yo, ni nadie puede hacerlo. Hay veces que vienen y me dicen: pastor, ore por mi esposo para que lo cambie el Señor. No, yo no puedo cambiarlo por medio de mi oración. Yo puedo pedir que el Señor toque su vida y lo cambie. Aleluya. Él es el único que tiene ese poder para sanar, para restaurar. Amén. Vamos al versículo 10, Juan 5:10. Fíjense lo que pasa aquí. Aquí cambia un poquito ya la postura, porque Dios se revela como: yo soy el que te hace esta pregunta, ¿quieres o no? Yo te voy a liberar, yo te voy a restaurar tu vida espiritual. Pero en el versículo 10 cambia esta postura y ahora se revela Él quién es. Juan 5:10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Es día de ¿qué? Reposo. No te es lícito cargar tu lecho. Dile que está a tu lado: los religiosos diario metiendo la pata. Imagínate este hombre cargando su lecho gozoso. Aleluya. Danzando. Grande es el Señor. Ay. Ese ya fui yo. No lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero yo no me imagino a un paralítico de 38 años todo deprimido con su lecho ahí. Ay, qué hueva caminar. No, yo me lo imagino gozoso al hombre, diciéndole a medio mundo: camino, ya puedo caminar. Yo me imagino a todo este hombre eufórico por el milagro que Jesús había hecho. Pero llega el religioso a meter la pata, como siempre, ¿verdad? Híjole. No celebraron ese milagro, no abrazaron al sanado, no glorificaron a Dios, solo vieron una infracción, vieron algo peligroso y no vieron la transformación. La religión, hermanos, aquí nos habla acerca del religioso. La religión se enfoca en normas, pierde compasión y apaga siempre el mover del Espíritu Santo. El religioso siempre se va a levantar con la doctrina que no tiene amor. Se convierte en una opresión, en un opresor espiritual. Amén. Y la pregunta para este tiempo es: ¿somos una iglesia que abraza procesos? ¿Somos una iglesia que abraza procesos o que los juzga a los procesos? ¿Somos una iglesia que restaura caídos o somos iglesia que expulsa a los caídos? El legalismo va a expulsar al herido, pero Cristo vino a levantar al herido. Aleluya. Me encanta cómo el Señor en esta parte, Él nos hace mirar que el religioso siempre te va a hacer sentir mal. Y a lo mejor Dios te da el milagro y el religioso te va a decir: a ver cuánto te gusta, te dura el gustito, Vero, a ver cuánto te dura, ya te voy a ver. Siempre va a llegar el aguafiestas. Pero ¿sabes algo? Lo que no saben es que cuando Cristo transforma, Cristo transforma. Así de simple. Jesús se revela como Dios. Juan 5, ahora vamos a leer desde el 17 hasta el 23. Cami, ayúdame con eso. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hasta ahí. Fíjense esta parte. Si recuerdan que cuando fue sanado el hombre, le preguntan: ¿quién te sanó? Y él dice: pues quién sabe. Entonces Jesús
Cuando pasa todo este proceso, aquí se revela que Jesucristo mismo era el mismo Dios del cielo. Porque por esto los judíos aún más procuraban matarle. Para ellos era más importante el que quebrantaron una regla, una estructura judía, que el mismísimo milagro de restauración que el Señor hizo en este hombre. Porque porque no solo quebrantaba el día de reposo. ¿Cuándo era el día de reposo en aquel entonces? ¿Quién recuerda? El sábado. El sábado era el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta postura es que aquí Jesús se iguala con Dios, se revela como el Señor del sábado. ¿Sabes qué significa la palabra Señor? ¿Quién sabe qué significa la palabra Señor? La palabra Señor es amo absoluto, creador total. Él les está declarando y diciendo: ustedes vienen a decirme a mí todo este mover cuando yo soy el dueño del sábado. Yo soy el que creó el sábado. Yo soy el Dios de Juan 1, el verbo hecho carne. Yo soy ese Dios. Y mira, Él se iguala con Dios, se revela como el Señor del sábado y se manifiesta como un juez y un dador de vida. Él estaba exponiendo que Él era el dador de vida, el único que puede transformar, regenerar y dar vida con propósito. Pero aquellos estaban tercos y querían matarlo. Jesús no es solo sanador, no es solamente un profeta, no solamente es un maestro. Jesús era el Dios encarnado aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sigue leyendo, Cami, hasta el 23. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace. ¿En qué versículo el Hijo vas? Igualmente, 19, Junior, por favor. ¿Listo? Sigue, Cami. 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Dura la palabra para estos, ¿verdad? Estaba diciendo: yo soy el mismo Dios. El que no me honra a mí, no honra al Padre. Y yo soy el único dador de vida. Amén. Qué hermoso. Religión sin revelación siempre va a producir una ceguera espiritual. Fíjate lo que pasa en Juan 5:39. Él se expone que Él es el Dios verdadero, Él se expone que Él es el Dios eterno. Y en Juan 5:39 Él les da una clase teológica tremenda. Léeme ese, Cami, 5:39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok, otra vez, Cami, léeme otra vez eso. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Híjole. Él comienza con esta palabra escudriñar. ¿Qué es la palabra escudriñar? ¿Alguien sabe qué es escudriñar? Buscar. ¿Qué es más? Vamos más allá. ¿Qué es escudriñar? Profundizar, ¿verdad? Indagar. Ir a lo más profundo. El Señor les estaba diciendo: ustedes saben Biblia, ustedes saben letra, pero no conocen al dador de la vida.
no conocen al Dios eterno, no han escudriñado, no han profundizado, no se han dado la tarea de conocer quién es el Hijo del Hombre. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Él mismo con su misma espada se lo regresa el Señor y le dice: escudriñen las Escrituras, porque ustedes al parecer piensan que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñen, busquen. Amén. No conocer a Cristo vivo, podemos conocer versículos, memorizar doctrina, predicar textos, y aún así no podemos conocer al Cristo vivo. La letra sin espíritu siempre va a producir fariseos, mas la palabra con el espíritu va a producir discípulos de Dios. Amén. Pasen los de la alabanza. Les dije que iba a ser rápido. Mira, vamos a resumir Juan 5. Está sencillo. Número 1. Di conmigo, número 1. Vas a repetir después de mí. Dios levanta una iglesia sin excusas. La levanta con fe y obediencia. Aleluya. Dios va a levantar una iglesia libre de excusas. Dios va a restaurar al caído que está libre de excusas. No te refugies en tu excusa. No dependas del hombre. Es que si él no va, yo no voy. ¿No dice la Biblia que somos una sola carne? Amor. Sí. Ahí sí me salen bien bíblicos todos los matrimonios. Yo les digo, bueno, ¿qué les dices, verdad? Deja las excusas a un lado. Dile que está a tu lado: ya no digas excusas. Pero díselo. Cabo, si te da una cachetada el esposo ahorita, mando al diácono para que lo calme. Aleluya. Número 2, digo conmigo, número 2. Se termina la parálisis espiritual y se activa el caminar en un propósito. Y número 3, vamos, digo, número 3, Dios sana cuerpos, Dios restaura alma y Dios despierta destinos. Jesús sigue preguntándote hoy: ¿quieres ser sano? Ponte de pie en esta noche, amén. La pregunta de esta noche es: ¿quieres ser sano? ¿O quieres seguir sobreviviendo? ¿O quieres seguir justificándote? ¿O quieres seguir esperando más años? Si no, levántate y anda. Jesús no vino a mantener tu comodidad, vino a provocar tu transformación. Donde Cristo habla, la parálisis de tu vida termina. La obediencia activa lo que la religión bloquea, y Dios nos sana para que regreses al hecho, sana para que camines con un propósito. Tu milagro empieza cuando tu excusa termina. Esta está buena. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a decirlo todos. 1, 2, 3. Tu milagro empieza cuando tu excusa se termina. Ya no hay más excusas. Quiero ser sano. El Señor lo puede hacer. Mira, desde que subí, Dios puso en mi corazón que hay un hombre que ha estado batallando mucho en estos días, con sus emociones, con su alma. Se ha sentido que todo le sale mal y hasta
cierto punto entrado en un estado como de depresión. Dijéramos aquí en Jalisco, anda agüitado pues. Si tú eres ese hombre, solamente dile: Señor, quiero ser sano. Mira, nadie te va a poder sanar, ni tu amigo, ni tu pariente, ni el diablo menos. Solamente Jesucristo. Él es el único que puede hacerlo. Si tú eres esa persona, solamente dile: Señor, quiero ser sano. Solamente eso, y Él te va a sanar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dile: Señor, gracias. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Cordero de Dios. Sé tú en mi vida, Padre. Dile: hoy reconozco que he tenido excusa tras excusa y te he dado la vuelta. Y yo conozco la verdad. Yo sé que tú tienes poder. Yo sé que tú eres Dios, pero a veces me rehúso a mi pasado, a mis creencias. Mas hoy, Jesús, te digo: quiero ser sano. Vamos, dile allí dentro de tu interior: sí, lo necesito. Sí, lo anhelo. Sí, necesito tu toque de sanidad, tu palabra de sanidad. Sí, necesito que me digas: sé sano, levántate, anda, toma tu lecho. Sí, Señor. Reconozco que muchas veces he caído en conformismo en mi vida. Comienzo muy activo y de repente me caigo y me envuelvo otra vez en mi rutina diaria. No, Señor, necesito de ti. Ayúdame, necesito de ti.